Hola, buen día a todos. Hoy voy a hablarles de los diferentes tipos de investigación que existen, sobre todo en el ámbito de la investigación científica. Los metodólogos han clasificado a la investigación científica en diferentes tipos o formas de llevarla a cabo. Bueno, vamos a ver las cuatro. Número uno, por su propósito. La investigación científica puede llevarse a cabo según su propósito o según el objetivo. Esto significa que la investigación científica tiene dos objetivos, una que es pura y otra que es aplicada. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista teórico, la investigación pura se refiere cuando los investigadores realizan trabajos de investigación con el único objetivo de producir material de consulta, producir libros, producir artículos científicos, producir tesis y producir toda una serie de fuentes documentales. Por ejemplo, en el ámbito del derecho, ustedes pueden entrar a una biblioteca física o a una biblioteca digital y pueden consultar diccionarios jurídicos, pueden consultar libros que tienen que ver sobre el ámbito jurídico, pueden consultar enciclopedias y pueden consultar todo tipo de normas, estatutos o códigos civiles, penales, todo tipo de documentos. A todo ese tipo de literatura se le llama investigación pura. Esto es un trabajo teórico, pero para hacer esos libros, para hacer esas tesis, para hacer esos documentos, necesitan una metodología. Eso por ponerlo en el ámbito del derecho. Lo mismo pasa en el ámbito de la medicina. Hay libros de gerontología, libros de geriatría, libros de pediatría, hay libros de medicina interna, hay libros generales de medicina, de anatomía, de fisiología. Todo eso es literatura. Eso es investigación pura. Por otro lado, dentro del mismo objetivo, dentro de la misma línea de por su propósito, tenemos la investigación aplicada. Esta no es otra cosa más que aquella investigación científica que se lleva a la práctica, que soluciona un problema. Su finalidad no es producir un artículo científico, una tesis o un libro, sino que su finalidad es solucionar un problema que haya en la comunidad, en una empresa, en una institución educativa, en una colonia, en una comunidad, ya sea en el ámbito social o en el ámbito de las ciencias exactas, pero se tiene que solucionar un problema. Por ejemplo, ayer hablábamos en el ámbito de la ingeniería. Construir un puente, construir una carretera, es solucionar un problema para una comunidad, para un fraccionamiento. Por ejemplo, en un conjunto habitacional, en una zona residencial, digamos que hay un problema en cuanto a las casas se están cuarteando, se están agrietando, la mayoría de las casas. Bueno, entonces se tiene que hacer una investigación, qué está pasando, si fue el material de construcción o si es el suelo en donde están cimentadas las casas, porque no se hizo una investigación de suelo. Entonces, el problema está allí y hay que solucionarlo. O sea, no necesitamos hacer un libro para decir cuál es el problema que presenta esa zona residencial o ese conjunto habitacional. Se tiene que solucionar el problema. Probablemente se vayan a demoler todas las casas, probablemente se vayan a resanar,
probablemente vayan a utilizar otra estrategia los ingenieros y los ingenieros civiles y estructurales y los arquitectos y todo el equipo de albañiles. Pero esa es la investigación aplicada. Solucionan un problema. Igual en el ámbito médico, en el ámbito psicológico, en el ámbito educativo, se soluciona el problema. Y naturalmente, la solución de ese problema trae como consecuencia un documento. Es decir, que a la vez que está solucionando un problema, se deja un respaldo teórico. Es decir, hay un trabajo de respaldo. Ahora bien, la investigación aplicada o la práctica no puede existir si no existiera la investigación pura, es decir, la teoría, porque para hacer una investigación necesitamos, ayer lo decíamos, fundamentar nuestro proyecto de investigación en teorías, en libros, en leyes o en documentos. Esto significa que las dos son importantes y las dos son complementarias. Tanto la pura como la aplicada se complementan uno a la otra. Ni una ni la otra es más importante. Aunque la mayoría de la gente dijera, pues es más importante la investigación aplicada porque soluciona el problema. Pero déjenme decirles que si no tuviéramos la investigación pura, no pudiéramos haber realizado ni pudieran ustedes realizar sus trabajos escolares académicos, porque constantemente nos están pidiendo que investiguemos en fuentes documentales, en libros. Y si no existieran los libros, los documentos, los glosarios, los manuales, los procedimientos, pues no podríamos llevar a cabo nuestros procesos académicos. Entonces, ahí está la primera clasificación de la investigación. Número 2, por su forma de proceder. Quiere decir que hay tres formas, por lo menos, de cómo llevar a cabo la investigación en cuanto a su forma de procedimiento, cómo vamos a rescatar o a recolectar los datos. Una, de manera documental. Y en la manera documental es cuando nosotros acudimos a los libros, a los diccionarios, enciclopedias, ya sean físicos o ya sean bibliotecas digitales, pero nosotros necesitamos hacer una recopilación de datos. Y en la documental entran las fuentes bibliográficas, libros, hemerográficas, que tiene que ver con periódicos, videocassettes o DVDs, todo lo que esté material de archivo grabado, ¿no? Y archivos. Archivos son expedientes. Por ejemplo, en el ámbito del derecho y en el ámbito de la medicina es muy común que existan los archivos. Por ejemplo, los expedientes en el ámbito jurídico, los expedientes de los clientes, ya sean de las personas que presentaron una denuncia en el ámbito civil, en el ámbito penal, quedan los expedientes de aquellas personas que están en el reclusorio, todo, los relatos de los testigos, todo se va a archivo, expediente. Y en el ámbito de la medicina, pues tienen los archivos de los pacientes, tipo de sangre, tipo de em, lo que es el árbol, me refiero a sus familias, ¿no? Si hacen un estudio genético, por ejemplo, el historial médico, el historial familiar de los bisabuelos, papás, de los hermanos, de todo eso está ahí la información, el domicilio, el tipo de vida social, todo una serie de datos del paciente. Y eso sirve, por ejemplo, cuando los de medicina hacen una investigación o cuando los estudiantes de derecho hacen una investigación y les piden, pues hay que consultar cómo se hizo el procedimiento, cuáles son los tipos de elementos o datos que tomaron en consideración y pues se van a archivo. Claro, para entrar a archivo tienen que pedir permiso, pero es una fuente de consulta, es documental. Entonces tenemos tres: bibliografías, libros, hemerografía, periódicos y material grabado, audios o videos, y archivo. Por otro lado está la investigación de campo. ¿Cómo procedemos a recolectar los datos de campo? Yendo a las casas, yendo a hacer entrevistas o en un mismo laboratorio cuando se consulta y se entrevista a las personas, ya sea por medio de un cuestionario, por medio de una entrevista, por medio de un diario de campo, por medio de una observación directa o indirecta. En fin, hay muchas formas de cómo recolectar la información, pero es
yendo a campo. A campo se refiere salir a recolectar la información con los sujetos que van a participar en la investigación, a levantar el expediente. Por ejemplo, las enfermeras se van a campo, pasan de casa en casa, recolectando la información de las personas sobre su vida familiar, su salud, sus hábitos de higiene, en fin, nombres, domicilio. Igual los hacen los de INEGI cuando nos preguntan la información sobre cuántas personas viven en nuestra casa. Esos son los censos, son la información de campo, los datos de campo. Ahora, la otra forma de cómo se recolecta la información es a través de los experimentos. Es decir, que los investigadores diseñan un espacio, un escenario donde llevan a cabo un experimento, ya sea con personas, ya sea con plantas, ya sea con células, ya sea con animales. Y cuando hablamos de experimento, no necesariamente tienen que abrir la planta, abrir la célula, abrir el ser humano, sino que un experimento puede ser incluso, por ejemplo, suministrarle cierto tipo de fármacos o de pastillas a un grupo de pacientes y a otro grupo de pacientes no se les suministra nada, pero se están observando en un escenario por 3 meses, 4 meses, 6 meses, dependiendo lo que hayan estipulado los investigadores. Se observa el comportamiento de ellos. Los investigadores, miden ahí las variables independientes y sus efectos de esas variables, manipulan esas variables para ver qué efecto tiene, ya sea la suministrarles esos fármacos o ese tratamiento, o puede ser un tratamiento de rehabilitación o un tratamiento que es un tratamiento psicológico, o sea, una terapia, o puede ser cualquier otro tipo de experimento, pero se tiene que analizar su efecto y esos datos ellos los recolectan día tras día, están levantando en un diario de campo o en un checklist viendo los comportamientos de las personas que están siendo experimentadas o que están siendo estudiadas en ese espacio, en ese laboratorio o en ese local donde se está llevando a cabo la investigación. Ahí es como se recolectan los datos. Bueno, número 3, por su enfoque. Ahora la investigación la clasifican por la forma en cómo está enfocada. Y hay por lo menos 3. Yo les puse aquí 2, pero ahorita les explico cuál es la otra. Hay 3 enfoques. Generalmente o usualmente se manejan 2, que son los más conocidos, que es el enfoque cuantitativo, que es el que se encarga de hacer investigación con miras a demostrar y probar hipótesis. Es decir, el investigador tiene que plantear una o varias hipótesis y tiene que comprobarlas o tiene que demostrar si su hipótesis fue cierto o fue falsa. Ahí él va a decir al final de su investigación si su hipótesis se valida o se invalida. Y generalmente ese enfoque cuantitativo tiene que presentar datos numéricos, por ejemplo, cifras, porcentajes, estadísticas. Es decir, tiene que hacer uso de la estadística y su método, su técnica de recolección de datos más utilizada y muy eficaz son los test o los cuestionarios de preguntas cerradas, en donde ellos van contabilizando cuántos dijeron siempre, cuántos dijeron a veces, cuántos dijeron nunca. O puede ser de acuerdo, totalmente de acuerdo o desacuerdo, según la escala que manejen. Pero son cuestionarios cerrados, donde dan opciones de sí, no, y no hay preguntas abiertas. Y tienen que sacar porcentajes. Por otro lado está la cualitativa. La cualitativa, allí el investigador no hay necesidad de plantear hipótesis. Las puede plantear o bien no las puede plantear o incluso las puede plantear al final de su investigación. No se requiere o no se le obliga a plantear hipótesis, a demostrarla. Y su técnica de recolección de datos más eficaz o más usual es la entrevista, es decir, el diálogo con las personas, graban la entrevista o van tomando nota de lo que el entrevistado está diciendo. O también pueden utilizar la,
la observación o el diario van registrando todo lo que las personas están comentando. Y generalmente, o utilizan los cuestionarios también, pero los cuestionarios deben ser abiertos, es decir, puras preguntas abiertas en donde el sujeto tenga que explicar todo, porque a los investigadores cualitativos les interesa la riqueza, la profundidad de las respuestas. A mí no me importa si dices siempre, a veces o nunca, no, yo quiero que me digas por qué siempre lo haces o por qué nunca lo haces o por qué nunca asistes. Dame todas las razones y todos los motivos y ahí es donde se explayan. O bien, si no lo hacen escrito, como cuestionario abierto, lo hacen mediante una entrevista y por eso graban, porque como son muchos datos que manifiesta el entrevistado, por eso recolectan con grabaciones esos datos. Bueno, y hay otro enfoque que es muy reciente, en los años, mitad de los años 90 o 2000 viene surgiendo este tipo de enfoque que es el mixto, es decir, una combinación del cualitativo y del cuantitativo. Es decir, que hay investigadores que utilizan los dos enfoques o los combinan, pero hay que saber utilizar los dos enfoques para poder utilizar el mixto. Si uno no sabe utilizar los dos enfoques y quiere uno utilizar el mixto, se pierde uno en la investigación. Bueno, y número 4, hay otro tipo de investigación que es por su alcance. Ahora, por su alcance, la investigación puede ser exploratoria cuando el investigador o el sujeto, el estudiante, desconoce en mucho o en mucha profundidad sobre el tema que va a investigar. Hernández Sampieri pone un ejemplo de este tipo de enfoque, de alcance, perdón, como cuando uno va de viaje a un lugar que no conoce. Bueno, pues compras un mapa o una guía para que te vayas orientando en ese lugar, pero tu finalidad es ir explorando, conociendo tal lugar, yéndote por otro sitio y así sucesivamente, pero no desconoces el sitio, vas explorando ese territorio. Lo mismo pasa con la investigación sobre un tema que no has explorado, no lo conoces o que no se ha explorado, no se ha investigado mucho sobre él, entonces a ti te corresponde investigar más sobre ese tema. Como por ejemplo los estudios de exploraciones en otros planetas. Esas son investigaciones exploratorias porque se desconoce mucho sobre la vida de lo que hay en Venus, sobre lo que hay en Marte, sobre lo que hay en Júpiter. Esas serían investigaciones exploratorias. O sobre algunos otros fenómenos aquí, a lo mejor farmacológicos o tecnológicos en diferentes áreas, ya sea en la medicina o en la abogacía o en la psicología, diferentes instrumentos o procedimientos para llevar a cabo una terapia, una rehabilitación, no lo sé, pero sobre temas que no se hayan investigado mucho. Y el otro alcance es el descriptivo. El descriptivo también se le conoce con el nombre de prevalencia. Significa que uno, como investigador, solo se va a limitar a describir. Yo no voy a explicar cuáles fueron las causas, ni las consecuencias, ni qué efectos va a tener, nada, nada, nada. Solamente voy a describir el fenómeno que estoy estudiando, ya sea un grupo de personas, ya sea una enfermedad, ya sea un problema civil, ya sea un problema penal, lo que sea, solamente lo voy a relatar, lo voy a describir cómo es el problema, qué está presentándose, cuántas personas presentan ese caso, cuáles son las estadísticas y nada más, pura descripción, pero no voy a dar explicaciones porque hay otro alcance. Bueno, vamos a ver el otro alcance. El otro alcance es correlacional. El correlacional, su finalidad es establecer o buscar relación entre una variable y otra variable, entre un concepto y otro concepto, o entre dos o tres o más variables o conceptos. Es decir, buscar de qué manera están asociados, vinculados o relacionados estos conceptos o estas variables. Por ejemplo, ¿existe alguna relación entre la música que se escuchan los atletas y el rendimiento efectivo que tienen?
¿Será que la música que escuchan, el tipo de música que escuchan, tiene algún efecto en en el rendimiento de estos atletas? Entonces, si hay un efecto, quiere decir que la música que escuchan está correlacionada, está relacionada o asociada. Otro ejemplo, ¿será que el dolor de cabeza está relacionado o correlacionado con la falta de desayuno? Es decir, la cefalea o dolor de cabeza con la falta de desayunar, la falta del desayuno, ¿está correlacionado? ¿O será que el dolor, la cefalea, se presenta por otra circunstancia, por otro factor, por otra variable? Bueno, pues se tiene que investigar, para eso se hace un estudio. Y aquí la finalidad del investigador, su alcance es buscar si hay alguna conexión, algún vínculo, alguna relación o correlación. Esa es su finalidad. Y finalmente está el otro alcance que es la explicativa. Aquí sí, el investigador tiene que explicar, es decir, que tiene que buscar cuáles son las causas y cuáles son los efectos, cuál es la enfermedad, el origen de la enfermedad y cuáles son los efectos de la enfermedad. ¿Cuál fue la causa que le llevó a la persona a cometer el homicidio y cuáles van a ser los efectos de esa situación, de ese hecho? Se trata entonces aquí de explicar detalladamente los orígenes de un fenómeno o de una situación y los efectos o resultados de ese fenómeno, de esa situación que se está estudiando. Esos son los diferentes tipos de investigación. Ahora bien, podrían ustedes preguntarse, ¿y todos esos se emplean al mismo tiempo en una investigación? Bueno, aunque no al mismo tiempo, pero sí dentro de una misma investigación. Sí, efectivamente. Cuando tú como investigador o investigadora vas a realizar una investigación, desde un principio vas a definir cuál va a ser tu propósito. ¿Va a ser nada más hacer un libro, generar un libro, generar un manual de procedimientos, generar una tesis, un artículo científico? Si es así, tu investigación va a ser pura. Pero si dices, no, quiero generar un artículo científico, pero a la vez quiero solucionar un problema dentro de una empresa, en la empresa donde yo trabajo, bueno, entonces tu investigación va a ser pura y aplicada a la vez. Pero ya lo tienes desde el principio, ya sabes que vas a entrar de lleno con eso. Paso número 2, vas a pensar, ¿mi investigación va a ser puramente experimental? ¿Voy a hacer experimento? ¿O va a ser de campo? ¿O va a ser documental? ¿O puedes emplear las tres? Podrías pensar, yo creo que mi investigación la voy a hacer experimental, voy a hacer un experimento con pacientes, pero a la vez voy a sustentar, voy a buscar más datos en libros. Así que mi investigación va a ser experimental y documental. Por mi forma de proceder, por su forma de proceder, pues, de esa manera la vas a realizar. Y luego tienes que pensar cuál va a ser el enfoque que voy a utilizar en mi investigación, porque mi asesor de tesis o mi asesor o mi director de investigación o el de la empresa me está pidiendo que cuál línea voy a utilizar, si va a ser cualitativa o si va a ser cuantitativa. Por la situación que voy a investigar, creo que lo más conveniente, podrías tú pensar, es hacer la investigación cuantitativa, porque le voy a mostrar gráficas, tablas, porcentajes y promedios a mi jefe y que vea ahí los resultados para que vea que hay un problema grave y que hay que mejorar. Bueno, entonces dices, la voy a hacer cuantitativa. Pero si eres en el ámbito más o menos como de la psicología y dices, no, ya a mí me interesa tener más información con los pacientes y pues necesito hacer una investigación cualitativa, con un enfoque cualitativo. Entonces, tú lo vas decidiendo previamente o dentro de la misma investigación cuando estás haciendo, vas pensando cómo vas a ir orientando tu investigación, si va a ser cuantitativa o si va a ser cualitativa. O bien, si eres una perita o un perito, un experto en la investigación, pues puedes decir, voy a utilizar un enfoque mixto. Y finalmente, dentro de tu mismo trabajo, tienes que orientar tu investigación en un alcance. La voy a hacer exploratoria, pero eso ya lo debes también saber desde el principio. Si es exploratoria, porque no sabes mucho del tema o desconoces mucho de ese tema. O la voy a hacer descriptiva
o voy a buscar relación entre una variable y otra variable, o voy a explicar las causas y las consecuencias. ¿Qué necesito hacer? Entonces ya cuando tú tienes eso de antemano ya previamente sabido, entonces te dedicas y te dispones a hacer tu investigación, a utilizar los pasos y procedimientos que vamos a ver más adelante. Pero esto lo debes saber que existe como metodólogo, existe esta estructura, esta clasificación. Bien, hasta aquí voy a hacer un alto, una pausa, voy a suspender la grabación